enfrenta a unas normas sociales siempre virtuosas. Y finalmente esa tradición es la que dicta cómo entender un texto. Si no se somete a una tradición, ¿a quién es fiel? Ya, sí. Bueno, creo que puedo responder a esa observación, que es muy interesante, por cierto. Vamos a ver, no es tan diferente el problema con el que se enfrenta un traductor con el que se enfrenta una persona que lee ese texto en lengua original. Yo digo que no debemos ser prisioneros de una tradición o someternos a una tradición, lo cual no quiere decir que no la conozcamos o que la reconozcamos, pero no puede ser la tradición precisamente la única guía o la única pauta ni de nuestra producción intelectual ni de la traducción, porque si hacemos eso entonces estaríamos en un mundo de Parménides, ¿no? Es decir, que solamente habría el uno y todo sería el uno. Quiero decir con esto que la lengua, su lengua, la mía, es evolución y es fluir, y lo que decimos hoy acaso era incomprensible, o sería incomprensible para quienes hablaban hace 100 años o 200 o 300, de forma que la lengua es evolución, es un fluido, y nosotros lo que debemos hacer es buscar una equivalencia, es decir, una fidelidad. Y por fidelidad yo quiero decir, en este caso yo reconozco que me planteas un tema que es mucho más complejo y que quizá a lo mejor nos llevaría muy lejos intentar dilucidarlo. Vamos a ver, recordará que le pregunté al filósofo qué es lo que opinaba sobre esa decisión suya, porque yo estaba dispuesto a no hacerle caso. Inicialmente me parecía que eso era algo que iba a chirriar a un oído español adiestrado en una forma de discursiva que nada tiene que ver con eso. Pero claro, es que en inglés también chirría. Es que en inglés es exactamente el mismo fenómeno. Y entonces aquí la fidelidad es hacia un fenómeno que en este caso yo, respondiendo lo más ceñidamente posible a su pregunta, es textual. Es decir, primero, así está el texto. Segundo, la relevancia está comprobada, digamos, a través de una intención autorial que, aunque no se hace explícita en el texto, extratextualmente sí se me ha hecho explícita a mí, porque se me ha dicho que no es solamente, recordemos una cosa, no es un capricho de este señor. Ya solamente si fuera un capricho de este señor hacer concertar así esos textos, habría sido motivo suficiente de respeto. Pero es que además, no es que lo dijera, yo lo sabía, es decir, antes de preguntárselo a él, yo quería conocer qué valoración hacía él de esta función, de esta decisión que había tomado. Es que él me dijo, se amparó en que era una convención de los estudiosos americanos. Está al alcance de cualquiera. Comprueben ustedes cualquier libro escrito por, no sé si en todas las ramas, pero en los últimos 10 años, en el área de humanidades y de pensamiento, los estudiosos americanos lo hacen concertar así. Y eso es ya un fenómeno, es un fenómeno social que desde luego, hombre, el traductor puede poner una nota y traducirlo como se ha hecho siempre, pero en todo caso el principio de fidelidad, aquí en este caso yo me ampararía en esos dos criterios, el textual, porque así está en el texto, y precisamente lo que uno, digamos que la carga de la prueba, en este caso, no iría a favor del que traduce fielmente lo que hay ahí, sino que el que tiene que justificar por qué no traduce lo que hay en el texto es quien lo cambia. En este caso entiendo yo que yo entendería perfectamente que sería algo legítimo que un traductor dijera: hay una convención, hay un acuerdo de que los textos de esta naturaleza en lengua inglesa se haga concertar tal y tal. Nuestra lengua no es tan común, por lo tanto utilizamos o hacemos una traducción que no va a tener en cuenta este aspecto, pero en cualquier caso pienso que sería obligación de un traductor dejar cuenta de esta fidelidad, porque en este caso entiendo yo que la obligación del traductor sí es la de dar cuenta de sus hechos, de sus decisiones. No sé si le he respondido la pregunta que planteaba usted. ¿Sí? Había otra pregunta aquí, ¿no? Era eso. Vale. Bueno, voy a volver al planteamiento que hacíamos ayer, pero ahora verán ustedes que sí que tiene una gran relación. Hay un texto entre los que se les ha entregado que
lleva por título, y les voy a pedir una lectura más o menos rápida, Hay que seguir al Chuchi. Y a continuación hay un paréntesis y pone Lucas 9, 51, 62. No sé si lo tiene a mano. Es un texto que empieza diciendo: cuando ya se acercaba el tiempo de su partida de este mundo, el Chuchi decidió darse un picnic por Jerusalén, envió por delante a unos cuantos mensajeros, llegaron a un pueblo samaritano, y los parientes aquellos no quisieron recibir a Jesús porque iba camino de Jerusalén. Los colegas, Santiago y Juan, con un rebote total, le dijeron al Chuchi: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y queme a todos estos guandrapas? Bueno, yo pido aquí disculpas porque probablemente se me puede repetir la acusación que se me hizo ayer, y es que, bueno, la acusación sobre que esto es ciertamente lo que en España se conoce como lenguaje cheli. Cheli es un lenguaje que, bueno, pues que yo creo que se entiende, ¿no? Se entiende, es decir, llamar a Jesús Chuchi es como, en fin, una familiaridad que uno a lo mejor aceptaría en un apóstol, pero quizá no en una persona que no. Pero en todo caso me gustaría que se leyera este texto, y quiero ir a algún comentario antes de decir yo un par de cosas sobre este texto, porque creo que tiene cierta relevancia para entender el porqué, y además está, digamos, perfectamente enlazado con lo que anteriormente decíamos en relación con lo que son los valores y la fidelidad también. Si alguien tiene alguna duda, alguna palabra, yo estoy dispuesto a ver si alguien. Yo entiendo que esto a lo mejor son localismos que quizá alguien desconozca, pero en fin, yo creo que se entiende un poco el sentido, el tono, quizá. Más que popular, un pelín canallesco, diríamos. ¿Alguna observación? De eso voy a hablar. Esto es una traducción del español. Es decir, probablemente el que hizo esta traducción, que es efectivamente del Evangelio de Lucas, el apartado 9, versículos 51 a 62, está traducido del español, no está traducido del hebreo. ¿Algún comentario? No, bueno, vamos a ver. La verdad es que esto pertenece a un libro, un texto que se llama El Evangelio de Cheli. Cheli sería este lenguaje, insisto, en que infrapopular, no necesariamente de personas, digamos, que se dediquen a actividades ilícitas, ni mucho menos, sino que es una especie de argot. Está lleno de coloquialismos y cosas que uno diría a lo mejor en la más estricta familiaridad, pero jamás en una situación formal. Y lo sorprendente del texto este es el contexto. El libro, el Evangelio Cheli, llevaba un prólogo del obispo auxiliar de Madrid, que era Monseñor Iniesta en Sazón, y era un libro que se utilizaba como, digamos, como texto pastoral en una de las cárceles de Madrid más famosas, que era la cárcel de Carabanchel, que en los tiempos en los que se escribe este libro, pues tuvo inquilinos, tuvo alojados personas que no eran delincuentes, sino que eran a lo mejor disidentes políticos. Pero también había delincuentes comunes y personas que obviamente no tenían ni formación intelectual ni religiosa. Fue un éxito, ¿perdón? Pues no tengo aquí la referencia, pero en tiempos de Franco sí, porque tenía por lo menos 3 prólogos. Uno de ellos era de un dirigente sindical